Vale. Decías que hay una aparente contradicción en el prefacio, ¿no? Ahí no son... Sí, con respecto, digamos, a la idea que él tiene de nuestra propia condición y de nuestros propios valores, porque la introducción es en este poema que se llama Benedicción, mm, El primero, que el primero mm, se llama Bendición bendición. y que sería contrario de, claro, él es, si hay un escritor o un poeta que se identifique con el malditismo, con la maledicción, con la maldición, ese es Baudelaire, ¿no? Diría que el poeta maldito por excelencia, y sin embargo su primer poema lo titula Bendición. Y es un poema que empieza diciendo más o menos que cuando mmm, la madre que da a luz un hijo monstruoso ya y maldito, ¿no? En el que ve inscritas las huellas del mal, lo maldice y lo rechaza como producto de sus entrañas, lo cual es una forma de alguna manera de atribuirse una exclusividad. Y de hecho, en muchas de las interpretaciones más convencionales de Baudelaire, se habla de esto, de la maldición, como de la búsqueda como una especie de sello de identidad, de una especie de narcisismo y de complacencia en ese malditismo, un narcisismo que además se vería reforzado pues, por los comportamientos y por la indumentaria un tanto extravagante. Pero ahí venía mi primera pregunta, casi exactamente por donde, bueno, o una de las primeras por lo que estás diciendo, que no sé si es tu opinión o si es lo de la crítica, una crítica que has dicho, pero es un intento de atribuirse exclusividad. Esa era mi pregunta un poco. O lo que yo pensaba es como, él siente una especie de rechazo, aquí escrito por la madre, ¿no? Que no lo comprende, o sea, que lo rechaza porque no lo comprende, y Sí, la madre como representante del mundo al final, ¿no? claro. Como alguien que no lo comprende, lo rechaza, y ese narcisismo, ¿no? Que él desarrolla, ¿no? Y que es con la indumentaria y con la actitud y con la... que si no es como... es un mecanismo psicológico para protegerse justamente de es como yo soy repudiado por el mundo, ¿no? Que en Mm, representación de la madre, y entonces soy yo el que rechaza el mundo. Todo esto casi a un nivel inconsciente, sí, antes de que incluso él se ponga a escribir, ¿no? Yo rechazo y miro con ojos críticos todo lo que representa este mundo, ¿no? Y así es. claro. Así es, así es. Es decir, que, pero lo que ocurre es que, aunque parezca ser que de la misma manera que, digamos, las figuras mesiánicas son o creen tener un destino marcado previamente por los poderes divinos, podríamos decir que esa misma exclusividad, pero invertida, la podrían tener las figuras malditas, porque de hecho ya nace maldito, ¿no? Es decir, y su madre nada más parirlo, ya reconoce en él la huella inconfundible del mal, ¿no? Y por eso lo rechaza. Pero eso entra en contradicción con ese final del prefacio en el que él se dirige e invita a entrar en el libro a ti, hipócrita lector, mon semblable, mon frère, mi semejante, mi hermano. Mm, Es decir, que de alguna manera yo creo que hay ahí
es decir, que es una exclusividad, una especie de malditismo de cara a la galería, pero en el fondo él es consciente de que la condición humana es la que él encarna, que el resto de los seres humanos, de manera más o menos convencida, de manera más o menos crédula, se han creado un frágil andamiaje para protegerse de lo que es la verdadera condición humana, que es totalmente absurda e insoportable, ¿no? Y entonces han Claro, y decidido apostar. eso es parte de la condena, ¿no? Tener que, tener que ser el portador de eso y un poco el profeta también, ¿no? Exactamente. Y de no poder, por decirlo así, o en cualquier caso, si él es exclusivo, es en la medida en la que él, a diferencia de todos los demás que se prestan a aceptar esta comedia de las buenas costumbres y de qué bella es la vida y de qué bonito es todo, y ¿no? Entonces, él sabe que su condena es de renunciar, no solo renunciar, sino denunciar a esa hipocresía y poner en evidencia bueno, pues una naturaleza humana en la que la vida es absolutamente insoportable, ¿no? De hecho, digamos que date cuenta que hay prácticamente casi todos sus poemas están dedicados o son invocaciones a formas de las formas de evasión que permiten que, bueno, sino que sea soportable, a menos a ser llevadero. Los poemas que están dedicados al vino son numerosísimos. Él, ya sabes que era muy dado a algo que además luego Rimbaud reivindicaría como ya avanzando al surrealismo, reivindicaría como una de las actitudes necesarias para el poeta y el escritor, que es el desarreglo sistemático de los sentidos. Le dérèglement systématique des sens, ¿no? Entonces, la invitación constante a emborráchate, emborráchate de vino, de opio, de mujeres, de amor, de lujuria, de lo que sea, pero emborráchate, porque solamente borracho, solamente en estado de embriaguez permanente, esto es llevadero, esto es soportable, ¿no? También participa, hay un club del que igual no se habla mucho, pero que tenía mucha vida artística en estos años, a mediados del siglo XIX, que es el Club de los Comedores de Hachís, que estaba frecuentados pues, por poetas, escritores, mucha gente del mundo artístico, y en donde, bueno, ahora nosotros normalmente el hachís lo fumamos, pero ellos lo cocinaban y hacían platos y lo fumaban, ¿no? Pero entonces, aparte de ser más que como fuente de inspiración, que puede ser que también lo utilizaran como eso, en los paraísos artificiales, por ejemplo, hay, digamos, una reivindicación de todos esos mundos que, a los que podemos acceder a partir de ciertas sustancias, ¿no?
Claro, pero que estoy pensando que esa evasión, o sea, como el poeta, digamos, que tendría ese lado como lúcido de describir la realidad, ¿no? Y por otra parte, esta evasión, que también igual tiene una función de lo que estabas diciendo ahora, de igual ayudar a crear o a Sí, sí. pero, pero, También, pero y el también inspiradora, sí. inspiradora, sí, pero y el ser humano, digamos, el hipócrita lector, ahí sería todo evasión, o sea, porque también de la evasión sí que echan mano, digamos, todos los humanos, ¿no? No es algo que Claro. a lo que se limiten los poetas. Lo Pero que pasa es que, digamos que el hipócrita lector, podríamos decir que es menos consciente, hay como una especie de entrega a la alienación, a la asunción de los valores que, aun sabiendo en el fondo de nosotros mismos, claro, eso, eh, a eso voy, ¿no? Porque, que son, porque así todo precisa de la evasión, ¿no? A pesar de la claro, claro, hipocresía. O sea, claro, algo pasa, no, tampoco, es una vida, la del hipócrita lector, por llamarlo de alguna manera, dedicada plenamente a la evasión o a la distracción y sin embargo totalmente. precisa de evasión también, ¿no? Que tampoco... Sí, lo que pasa es que no lo vive como evasión, sino que lo vive como convicción. Es decir, que, por ejemplo, esa como la que ya se ha instalado en la sociedad francesa, una mentalidad muy conformista, en la que ya los pequeños placeres de la vida, el buen comer, las distracciones, etcétera, a las que ya pueden tener acceso y todo eso, les hacen pensar, su adhesión religiosa, les hacen pensar que esos sistemas de evasión, de ocultación de la verdadera condición, son auténticos y adhieren sin que exista ningún tipo de distancia. Lo que pasa es que, bueno, si alguna función tiene el poeta o la escritura o el artista, lo han repetido muchos, inquiéter, c'est mon rôle, ¿no? Inquietar, ese es mi papel, ¿no? Es decir, yo lo que vengo a Claro, crear claro, es, esa es la parte provocadora igual, ¿no? Es como claro, ellos soportan todo el peso, pero ponen un espejo a la humanidad en el que la exactamente. humanidad no se quiere ver, ¿no? Y Y que exactamente, y es por eso por lo que quizá se produce una reacción tan virulenta como para arrastrarle a un proceso judicial. Es claro, que claro. nos has removido todo el escenario, toda la escenografía que teníamos también montada, nos la estás removiendo, además de una manera muy provocadora, ¿no? Claro, Haciendo llamamientos mm, mm, al diablo, al mal, a la condenación, a las drogas, a la lujuria también y al erotismo, porque claro. A todo la lo mujer, que va en contra del decoro, pero mm, además a la vergüenza, ¿no? También es como este orgullo humano, lo que hablábamos antes del progreso, por ejemplo, que Baudelaire criticaba tanto también. Este orgullo sí, del progreso y del futuro, y por una parte orgullo del progreso, que es como un orgullo que nos enaltece como seres humanos, verlo ridiculizado, ¿no? O verlo... eh, sí, y ese sí, sentimiento de vergüenza, yo creo que es una de las cosas que peor lleva el ser humano, ¿no? Que constantemente necesita de homenajes, o sea, de autohomenajes, de enorgullecerse de lo que crea, ¿no? De la tecnología, de todo lo que ha creado, que alguien
ponga un espejo ridiculizando, quitándole valor a eso, es que es un crimen peor que un crimen a veces, ¿no? Es peor crimen Claro, ese, o sea, como claro. el odio que eso puede generar, seguro que va mucho más allá que el que una persona Sí, mate a otra, ¿no? Probablemente. claro, porque me has destruido, me estás destruyendo, digamos, me estás haciendo ver la fragilidad de esta estructura que yo tengo también montada. Ten en cuenta además que Baudelaire es, digamos, la primera generación, pertenece a esa primera generación que se enfrenta con el optimismo de la revolución industrial, Mm, en la que incluso son estos años en donde en Francia está a punto incluso hasta de crearse un ministerio del progreso, mm, con la idea de que con esa ecuación de que el, el, el progreso industrial nos hará más ricos, el ser más ricos nos hará más inteligentes y el ser más inteligentes nos hará más buenos, ¿no? mm. Y entonces, a partir de aquí, ya lo tenemos claro, se inicia una trayectoria en la que todavía, yo creo que, fíjate, todavía seguimos sufriendo esa inercia, ahora que estamos Por hablando tanto supuesto, por de supuesto. que El mm, discurso es el mismo. eh, eh, la crisis climática, de que si Mm, tenemos que cambiar las costumbres y todo eso, todavía esa dinámica del progreso, de que cada vez tenemos que generar más riqueza. Yo creo que ya la ecuación se ha roto incluso al pasar de la creación, de la generación de riqueza a la inteligencia. El ser más rico no conlleva ya, de hecho, porque entonces sí que se unía la idea de que al tener mayor riqueza, pues la población se alfabetizaba mayormente. Ten en cuenta que son los años en los que además ya por primera vez los escritores están pudiendo vivir de sus derechos de autor porque existe ya un público lector lo suficientemente amplio mm, como para que les puedan financiar mm. sus gastos, ¿no? Entonces, más ricos, más inteligentes, yo creo que ya se ha demostrado que ni siquiera el hecho de ser más ricos nos hace más inteligentes, sino que yo creo que lo único que nos hace es ser más avariciosos, eso me parece a mí, ¿no? Claro, Es una espiral que da y la, vueltas únicamente sobre sí mismo. claro, pero y la ¿Mm? propia idea de progreso y que lo que te contaba del congreso que ha habido ahora en Denia, que se llamaba Festival de Humanidades, y que toda la parte, digamos, científica iba en esta dirección, ¿no? Del progreso y que nos va a hacer, gracias a la nueva tecnología, nos va a hacer más inteligentes y que de aquí que ya se van a crear unos neuroderechos que se van a Sí, respetar además, como sí, en contra de los derechos humanos que no se respetan, ahora los neuroderechos sí se van a respetar porque como que están, pues esta idea, ¿no? Y sobre todo la invocación constante al futuro, ¿no? Es como, porque claro, el progreso es siempre en el futuro, ¿no? Tiene una, siempre, es como, ese es un poco parte del opio y de la parte religiosa igual de toda esta idea de progreso, totalmente, el que tiene que totalmente de estar en acuerdo. el futuro, porque, Claro, porque así podemos trabajar hacia algo, podemos, y como siempre está, como el futuro nunca llega, y siempre puede haber nuevas promesas, y luego también como no se vinculan las cosas, ¿no? No se vinculan las guerras ni las nada con el progreso, ¿no? No hay un desvínculo de todo, de manera que podemos, Musil decía que en la cabeza de un hombre consigue separar ideas que no deben tocarse de manera que nunca se toquen, ¿no? Y así lo sí, hacemos, como totalmente. nunca hay una reflexión sobre la idea, la propia idea de progreso, ¿no? O incluso aquí de inteligencia, o no, es que ni siquiera de la inteligencia, nos hará más rápidos,
más perceptivos, ¿no? Porque al final tendremos más memoria, pero eso que tiene que ver con la moral y eso que tiene que ver con, o sea, ¿cuál es la meta, ¿no? Al final no hay ni siquiera una dirección. La meta es es una distracción permanente, es una especie de carrera hacia adelante, constante, como te dices, en una proyección constante hacia el futuro. Fíjate tú, lo de tenemos una historia, que tenemos un pasado que resulta bastante convincente a poco que lo analicemos en la persistencia de ciertos comportamientos malvados, de la vida como frustración permanente, incluso en el mejor de los casos como un absurdo que lo máximo que te permite, hay una palabra que Baudelaire repite mucho a lo largo de todo el libro, que es el aburrimiento. La nuit, que se traduce normalmente como aburrimiento, comporta no solamente, no es una idea solo de aburrimiento, es una idea como un poco de melancolía. Yo creo que está muy relacionado con ese término de spleen, el término spleen en inglés, que él utiliza también. De hecho, el libro yo creo que se mueve entre esos dos puntos que llama el spleen y el ideal, ¿no? Exacto, sí. Entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, qué interesante eso, ¿no? Es como, porque esa es la realidad, ¿no? Es que hay un ideal y hay un sí, estado, ¿no? Al que no se presta atención, o sea, que el ideal sirve como evasión, ¿no? Como escapatoria del exactamente, spleen. es la escapatoria, que es lo que le hace, si tú te das cuenta, el libro y sus poemas prácticamente son una construcción de esta doble dinámica que funciona como en dientes de sierra, ¿no? El ideal, hay dos imágenes, dos metáforas que se asocian la una con el ideal y la otra con el spleen o con la melancolía. Con el spleen es la nube o el cielo, es decir, la elevación, las imágenes de elevación y de altura, y desde luego con el spleen la melancolía es el gouffre, la bima, es el abismo, es la profundidad, la oscuridad, etc. Y hay como un constante movimiento es decir, lo que intentamos a lo largo de todas las culturas y de todas de las diferentes épocas es proyectarnos para adelante, porque es en el único lugar donde sobrevive el ideal. Exacto. El repaso de la historia te dice que venimos diciendo desde hace ya 150 años, porque ya en la guerra franco-prusiana de 1870 se habló de que poco después de la muerte de Baudelaire, Rimbaud conoce la guerra ya franco-prusiana, pero ya en la guerra franco-prusiana se habla de que no tiene sentido que haya guerras. Y en la Primera Guerra Mundial los franceses se hacen un juego de palabras que dejan de llamarla la guerra de las guerras, la guerre des guerres, para llamarla la der de der, la dernière de dernière, la última de las últimas. Y en 1918 hay un espíritu firme y se crea una comunidad de naciones y se crea incluso en París una zona universitaria con las casas universitarias de casi todos los países del mundo para que los estudiantes del futuro ya vivan en amistad, se formen en amistad
y sea imposible que puedan ocurrir las guerras, ¿no? Entonces, naturalmente, la construcción del ideal, esa proyección, esa proyección hacia el futuro, sea metahumano, sea transhumano, sea de En todo un caso, progreso. mejor, ¿no? ¿Eh? En todo caso, es mejor siempre. Siempre mejor, se resquebraja constantemente. Es decir, la historia está ahí para decirnos no. La condición humana siempre ha acabado demostrando que se acaba imponiendo la maldad, se acaba imponiendo el egoísmo, se acaba imponiendo la frustración, la muerte, ¿no? Pero eso es algo, preferimos creer, eso es evidente, es decir, lo que acabamos considerando verdad no es lo que es más cierto, sino lo que es más consolador, ¿no? Eso es lo que... y decir estas cosas, decir lo que dice Baudelaire y decirlo como lo dice, y echárselo a la cara de un siglo que se cree tan optimista y está tan orgulloso de sus logros y de las máquinas a vapor y de que ya hay trenes que empiezan a funcionar y a surcar Europa y que Claro, como de todo el orgullo, ¿no? claro, con todo ese orgullo con ese orgullo además de civilización, que además tú date cuenta de que son los años en los que las dos grandes potencias mundiales, Gran Bretaña y Francia, están construyendo sus imperios, ¿no? Unos imperios que se extienden y que prácticamente entre las dos potencias se reparten medio planeta. Entonces, todo eso que es su sueño de civilización, de cultura, vamos a llevar la civilización a todos esos países salvajes, ¿no? Y todo esto, y entonces al final viviremos en un mundo donde todo será perfecto, donde todo será bonito, donde todo será bello y donde todos seremos buenos, ¿no? Entonces, que este hombre tenga el atrevimiento de lanzar semejante piedra en el barro y que salpique a todos y que les rompa de esa manera las ilusiones, no se lo perdonan, no se lo perdonan. De ahí ese juicio y esa condena y esa mala opinión en la que estuvo como digamos, por la sociedad bien pensante condenado durante muchos años, ¿no? Incluso después de su muerte. Sí, sí, sí. Hay una imagen, hay un poema, hay varios poemas que a mí me parece que son claves. Uno desde el punto de vista estético y otro desde el punto de vista anímico. El Albatros, que es uno de sus poemas más... El segundo o el tercero, ¿no? Al principio está. Sí, es uno de sus poemas más conocidos. Este es, yo creo, el que mejor explica sí, ese estado de condena y de frustración al que los seres humanos estamos sometidos. Es decir, ya sabes que cuenta cómo las tripulaciones de los barcos, para divertirse, capturan albatros que como vuelan tantas distancias tan largas, se posan a veces en las cubiertas de los barcos y entonces los marineros se entretienen en burlarse de ellos porque ese pájaro, ese ave, tiene las alas tan largas que cuando está en tierra, sus alas de gigante, dice, le impiden volar, ¿no? Es decir, que nuestros ideales, nuestras aspiraciones son tan elevadas que la realidad, el suelo que pisamos, el mundo real en el que pisamos, nos impide alcanzarlas, ¿no? Nuestras alas de gigante nos impiden de volar. Tenemos unos ideales o un ideal de felicidad tan por encima de las posibilidades que ofrece el mundo y de la existencia,
que no es que nunca las alcancemos, es que ni siquiera llegaremos a despegar del Sol. Y ¿cómo decir? Como esta condición humana es una condición que surge, supongo que no surge, pero que es donde el ser humano empieza a, digamos, querer elevarse tan alto y porque cuál podría ser o cuál sería la alternativa a eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podría hacernos soportable la Bueno, vida? Simplemente bueno, soportable. Es la no conciencia, sería la no conciencia. la no conciencia, la anulación absoluta del yo. Tú ten en cuenta que, claro, Baudelaire pertenece a una generación que está un poco a caballo entre el romanticismo y el simbolismo. El romanticismo ya, si consideramos a Goethe y a Rousseau como lentes claros del romanticismo, tenemos ya que esa conciencia del yo, del individuo, empieza a aparecer, bueno, dicen que el primer libro autobiográfico son las confesiones de Rousseau, que en ese sentido recoge el mismo título que ya utilizó San Agustín un montón de siglos antes. Escribió, es quizá uno de los padres reconocidos de la Iglesia y de los escritores cristianos en los que tiene más influencia la experiencia individual, ¿no? Entonces, hasta entonces, digamos que los seres humanos estábamos, la idea que sobrevolaba o que se imponía sobre nuestros deseos era sobre todo la resignación. Tú ten en cuenta de que la creencia o la adhesión a una religión, que era el factor fundamental aglutinante, en primer lugar te hacía pensar que tú no eras una entidad única, sino que formabas parte del cuerpo místico de Cristo junto con todo el grupo de creyentes, y de que en realidad el mensaje que te transmitían es que aquí no habíamos venido para ser felices. Esto era un valle de lágrimas al que habíamos venido a sufrir. Incluso había una especie de aceptación de esta miseria de la condición humana, ¿no? Que era que, bueno, hay un montón de temas tradicionales en la Edad Media, incluso hasta en el Renacimiento, el de Ubisum, donde están, es decir, qué se hicieron de todos aquellos que fueron reyes, que tuvieron riquezas, que tuvieron mucho poder, todo eso, pues todos al final acabaron muriendo. La muerte nos iguala a todos, ¿no? Pobres, miserables y ricos, al fin y al cabo. Y entonces todo esto, digamos que dejaba el ideal supeditado únicamente a un ideal religioso que era el de esto. Dice, bueno, si aceptas con resignación tu miserable condición, acabarás alcanzando la plenitud. Ellos lo situaban fuera del mundo, ¿no? En el otro mundo, en el cielo, en el paraíso, será donde finalmente tu condición se acabará realizando, porque allí no existirá la muerte, no existirá el sufrimiento y ni siquiera vivirás en un estado permanente de éxtasis por la contemplación. Simplemente contemplando a Dios vivirás en éxtasis permanente, con lo cual, digamos, hay como una especie de suspensión de la existencia por el éxtasis. Claro, el surgimiento de la conciencia individual, la aparición del yo a finales del siglo XVIII y principios del XIX y la reivindicación tan
furibunda, podríamos decir, a veces tan descarnada y tan desgarrada del romanticismo, del yo, en el que se descubre con todas sus miserias y se revela, es decir, contra el consuelo, contra ese techo que la religión imponía al ideal, ¿no? Y quiere, entonces, yo creo que Baudelaire se ha nutrido, de hecho, este es un libro, el de Las Flores del Mal, que si te has fijado está dedicado a Théophile Gautier, que era un gran poeta, pertenecía a la segunda generación del romanticismo. La primera generación de los románticos, pues en Francia era, por ejemplo, Víctor Hugo, quizá el representante más conocido, Théophile Gautier, Gerard de Nerval, Aloysius Bertrand, eran ya, digamos, de una generación más joven. Y aún más joven es Baudelaire, que se encuentra, es decir, en esa necesidad clasificatoria que hacen los manuales, lo colocan o como post-romántico o como pre-simbolista, ¿no? Entonces, es ya, yo creo, con unos antecedentes muy claros en algunos poetas románticos, el que, digamos, ha comprendido que ese surgimiento del yo con todas sus aspiraciones de realización, que ya no tienen en cuenta, es decir, que ya no aceptan la religión como consuelo, ni siquiera creen la ciencia, en ella. ¿no? Que digo, ni la religión ni la ciencia en algún momento, ¿no? Es como... Y la ciencia tampoco, efectivamente, porque el progreso... Lo general, ¿no? Como No, el progreso científico y el progreso tecnológico a lo único que conduce es, y eso lo tienen muy claro, es a una acumulación de bienes terrenales y además a la, digamos, a la acomodación burguesa al mundo. Y si hay una figura que Baudelaire deteste, como los poetas románticos, es al burgués. El burgués es curioso porque al mismo tiempo el burgués es el lector, es el público que les lee y que les financia, pero como creo que nos sigue ocurriendo en algunos casos, encontramos un cierto placer o una cierta, no sé, en que igual es una manera, como algunos denuncian, de desactivar la capacidad explosiva que tienen estos mensajes artísticos, el industrializarlos y el presentarlos asequible, sea una obra de teatro, sea una pintura, sea un libro. Entonces, este tío me está diciendo, este Baudelaire me está diciendo que soy una mierda, que esto no sirve para nada, que no vale para nada, que todos los esfuerzos que haga, que cualquier cosa, que nunca alcanzaré el ideal, que siempre acabaré cayendo, que al final de la trayectoria me está esperando la negrura, me está esperando el abismo. ¿Se va a cortar otra vez? Lo volvemos a... Que se va a cortar vale, otra vez, volvemos a conectar. Vale, de acuerdo. Vale.